Bien, pero leemos juntos, ahí va a aparecer seguramente proyectado. Así que leemos. Dice así: cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado qué cosa hacerme mal, y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándolo yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Oramos al Señor. Padre, gracias porque tengo la oportunidad de predicar, de compartir de tu palabra, Señor. Dame gracia, fuerza de nuevo, Señor, para hablar de tu verdad. Y que tu palabra, Señor, sea para nuestras vidas verdadero alimento y comida espiritual. Sea siempre tu palabra en medio nuestro, guiándonos, dirigiéndonos, Señor, exhortándonos, alentando nuestras vidas, consolándonos por medio de ella. Gracias, Señor, por este tiempo. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Puse como título a este mensaje: bajo ataques y amenazas. Ese es el título de este mensaje. Y lo primero que quiero decir, por si usted no lo sabía, es que esta iglesia en la cual usted se está congregando y es parte de ella, tiene un lema, una verdad central bajo las cuales nosotros ordenamos o tratamos de ordenar todo lo que hacemos. Y nuestro lema como congregación es: Dios primero. Dios es lo primero en nuestras vidas. Dios es lo primero en nuestro corazón. Y siempre nosotros ponemos esa verdad como centro de lo que hacemos y de lo que estamos tratando de construir en nuestra vida. Que Dios sea siempre el centro de nuestra vida, y alrededor de Dios vamos construyendo todo lo demás. Amén. Hay un texto muy conocido y que nosotros citamos continuamente, que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Es un texto que lo sabemos, lo recitamos, pero de pronto en la práctica nos cuesta realizarlo, nos cuesta llevarlo a la realidad, a la práctica diaria. Y hay una verdad, sí, que no es escritural, pero que tiene mucho que enseñarnos, y que dice que si todas las cosas son importantes, ya nada es importante. Cuando todo es prioridad, ya nada en verdad es prioridad. Y cuando nosotros decimos que Dios es lo primero y que Dios es el centro de nuestra vida y que lo que primero debemos hacer es buscar a Dios, bueno, nuestras decisiones diarias, nuestras decisiones continuas que vamos tomando día a día debieran de reflejar esa verdad siempre. Amén. ¿Por qué? Porque mis decisiones hablan indudablemente de dónde está mi corazón, en qué estoy gastando mi tiempo, en qué estoy invirtiendo todas mis fuerzas. Mis decisiones van hablando, ¿sí?, de qué es lo que yo estoy priorizando en mi día a día. Y todos los días nosotros tomamos decisiones de pronto muy pequeñas, que quizás no tienen mayor trascendencia. Hay una decisión que a veces nos estresa diariamente: es qué voy a comer, qué voy a hacer de almorzar, diferentes decisiones. Como también hay decisiones mucho más profundas, ¿sí? Decisiones que tienen una trascendencia al paso de los años. ¿Qué voy a estudiar? ¿Con quién me voy a casar? Diferentes decisiones que indudablemente van reflejando dónde está puesta nuestra prioridad y nuestro corazón.
Por lo tanto, las decisiones hablan de quién soy yo y qué es lo que estoy construyendo. Y todos los que estamos acá debiésemos tener muy claro que la decisión más importante que hemos tomado en nuestra vida es seguir a Cristo. Esa es la decisión más importante, más trascendente, y es la decisión que va a cambiar completamente el destino de nuestra vida y de nuestras familias y de nuestros hijos que el Señor nos dé, de nuestros nietos, de todo nuestro entorno. Cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, esa es la decisión más importante de nuestras vidas. Y todo lo que hacemos entonces debe pasar filtrado por esa primera verdad. Ahora, decidir seguir a Cristo no significa que vamos a estar exentos de dificultad, de aflicción, de temores, de distracciones alrededor nuestro, sino que todo eso va a ser también parte de nuestras vidas. Pero aún en medio de ese caminar, yo sostengo esta decisión. ¿Sostengo qué decisión? Que he decidido seguir a Cristo, seguir al Señor. Porque cuando uno está en consejería, muchas veces se encuentra con relatos, con hermanos que dicen: el día que yo decidí seguir al Señor, parece que todo se volvió más difícil. Parece que todo es una prueba continua y constante. Y no sé en el fondo si tomé la decisión correcta. Seguir a Cristo no significa que no vamos a sufrir adversidad, que no vamos a sufrir persecución, que no vamos a ser defraudados. No, seguir a Cristo significa que yo deposito toda mi fe y todo lo que soy en Él, y eso trae como garantía siempre que el Señor va a estar conmigo en cada una de esas situaciones. Que no voy a estar solo enfrentando esa realidad, sino que el Señor va a estar conmigo. Amén. Por lo tanto, seguir a Cristo sí implica también de pronto que voy a vivir situaciones propias de la vida, como también voy a vivir dificultades que el Señor ha permitido para que mi fe crezca, se desarrolle y madure a través de estas situaciones. Lo que acabamos de leer, por si usted no lo sabe, es la historia de Nehemías. Para contextualizar un poquito, Nehemías es un hombre que nació bajo un contexto duro, adverso. Sí, no nació en el mejor tiempo, nació en un tiempo en que Israel no era la gran nación que en algún momento llegó a ser, sino que era una nación que había sido destruida en un tiempo en que la ciudad estaba asolada, destruida, habían ruinas, muchos de ellos estaban cautivos por el imperio, habían sido tomados y sacados de su tierra. Muchos israelitas ya habían nacido fuera de su lugar natal, fuera del origen propio, y habían sido criados en el extranjero. Nehemías nace en ese contexto. Un contexto que nosotros diríamos nada favorable, ¿sí? Y se cree, se presupone que Nehemías era un hombre eunuco que servía al rey. ¿Y cuál era la función de Nehemías? Nehemías era el copero del rey. Esa era su función. Era un puesto destacado, sí, pero tenía sus complicaciones, porque si alguien quería envenenar al rey, el primero en morir era Nehemías. Y Nehemías, a lo largo de todo este libro, parte como copero, después se vuelve constructor y llega a ser gobernador de toda la provincia. Me gusta a mí la historia de Nehemías porque indudablemente es un hombre improbable. ¿En qué sentido? Que todo su contexto era muy difícil que Nehemías lograra salir de esa realidad, salir de ese contexto y desarrollar la obra de Dios. Pero el Señor toma hombres y mujeres de los contextos más diversos y les da un sentido de propósito mayor del que alguna vez creyeron o soñaron tener en Dios. Y lo mismo pasa con nosotros.
El Señor nos toma de distintas realidades y contextos y comienza a construir una historia nueva, una historia que quizás jamás pensamos que el Señor podría llegar a realizar con nuestras vidas. Nos toma de los lugares más diversos y comienza a desarrollar una historia nueva con nosotros. Nehemías entonces, en esta realidad, siendo copero del rey, escucha que Jerusalén está destruida, que los muros de la ciudad que debían proteger a la ciudad están destruidos, y se quebranta por esa necesidad, comienza a llorar delante del Señor, y Dios entonces toma a Nehemías, derrama gracia sobre él, y él termina siendo la respuesta de Dios frente a esa necesidad. Tú y yo somos la respuesta de Dios a donde estamos, al medio que nos rodea. Tú y yo podemos ser esa respuesta de Dios a la necesidad que estamos viendo. De pronto miramos a otros y es el Señor a nosotros el que nos está inquietando. Es la carga que el Señor está poniendo en nuestro corazón. No son otros, somos nosotros. Nosotros estamos ahí en ese lugar viendo la necesidad. Por lo tanto, seremos la respuesta de Dios a la realidad que estamos enfrentando. ¿Está conmigo? Lo mismo en nuestras familias. Si usted llegó primero al Señor, usted es la puerta de entrada para que el evangelio llegue a esa realidad, a esa familia, a esa casa. Usted es la respuesta de Dios para esa generación. Usted es la respuesta de Dios para todos esos primos con los que se crió. Amén. Porque usted llegó al evangelio. Y usted tiene una verdad mayor, Cristo en usted. Por lo tanto, usted se puede poner en pie y decir: conmigo aquí, con el Señor, la historia de mi familia va a ser diferente, va a ser transformada. El Señor alcanzó mi vida y va a escribir sobre mí una nueva historia. Dele un aplauso ahí al Señor. Dios va a restaurar mi vida. Dios va a hacer un cambio en mí, y a través de esta restauración yo voy a testificar que Dios es real, poderoso, y mi familia lo verá. Y eso llevará a que entreguen su vida al Señor, a que tengan un encuentro con Cristo. Usted es la respuesta. No mire hacia atrás, no mire a otros. Usted es la respuesta. Porque usted conoce la necesidad que hay en su casa, que hay en su familia, que hay en la realidad donde usted vive. Nadie más se va a derramar y se va a quebrantar delante del Señor como usted lo hace por las personas que ama. ¿Está conmigo? Entonces Nehemías se quebranta, llora por su nación y es tomado por la gracia de Dios y enviado a restaurar estos muros, a restaurar esta ciudad. Y no fue solo una restauración física, era algo simbólico. Era el hecho de volver a restaurar la ciudad. Hablaba de una restauración también espiritual. Hablaba de una restauración de Dios sobre aquella nación. Era la obra más grande que se había realizado a lo largo de muchas generaciones, lo que Nehemías va a hacer. Y está en este momento clave donde está luchando porque se lleve a cabo la obra del Señor, porque se restaure plenamente los muros de la ciudad. Está en ese momento peleando y tiene que tomar decisiones. ¿Por qué? Porque se levantan enemigos. En este caso están personificados por Sanbalat, por Tobías, por otros varones que se levantan en contra de que el pueblo de Dios pueda restaurar la ciudad. Pero él toma una decisión: yo voy a seguir trabajando y construyendo a pesar de la dificultad, a pesar de la oposición, a pesar del desánimo, a pesar de amenazas, a pesar de escasez, a pesar de diferentes realidades. Yo voy a seguir construyendo lo que el Señor me envió a hacer.
tomó una determinación en su corazón. Yo seguiré lo que Dios me ha dicho. No podemos estar continuamente en dos aguas. Debemos de definir nuestra lealtad al Señor. Yo seguiré a Cristo. Yo seguiré al Señor. Y en eso voy a dar toda mi fuerza, toda mi fe. Me voy a llenar de la presencia del Señor y voy a seguir a Cristo. Aunque sea duro, aunque de pronto sea difícil, aunque no vea todo aún lo que quiero ver, yo seguiré al Señor. Esa fue la decisión que tomó en su corazón. Y permaneció firme. Y estaba ya a punto de terminar la obra. Es lo que acabamos de leer. Los muros ya estaban construidos. Faltaba poner las puertas que sellaran los muros. Estaba casi por llegar. Y cuando uno está casi por terminar, es un momento de mayor tentación. Yo no sé si usted ha visto las Olimpiadas, pero cuando la gente corre y ve la meta, se relaja. Hay muchos videos así que está a punto de llegar y alguien lo pasa por el costado, porque se pone a saludar. Sí, ya llegué. Y alguien lo pasa. Porque cuando uno está en la lucha, en la batalla, ¿sí?, en permanecer, en hacer, en ser fiel, en estar, en involucrarme, no baja la guardia. Cuando uno ya ve que está a punto de llegar, se distrae y pierde el enfoque. No deje de mirar al Señor. No deje de poner sus ojos en Dios. Que nada lo desenfoque, que nada lo distraiga de lo que usted está decidiendo en su corazón hacer. Yo buscaré al Señor, yo estaré con el Señor estará conmigo, yo haré del Señor, sí, la fuente de mi vida. Y nada me puede sacar de esa verdad, que nada me distraiga de esa verdad. Entonces, ¿cuál fue la estrategia? Mandaron una carta a Nehemías, privada, que decía: ven, Nehemías, reunámonos en una ciudad cercana para que podamos conversar. Los enemigos querían conversar con él. Era una ciudad a la cual le querían llevar a Nehemías. Se dice que históricamente era una ciudad donde se iba a descansar, a reposar. La estrategia era muy sutil. Has estado trabajando, has estado construyendo, debes estar cansado, agotado. Reunámonos, tómate un descanso y conversemos, porque vemos en el fondo que la obra se está restaurando, que la ciudad se va a levantar. Entonces queremos hacer lazos económicos contigo, porque hay una ciudad que va a volver a tener vida, a tener comercio. ¿Cuál es la respuesta de Nehemías? No voy a ir, porque si yo voy, la obra que se está realizando va a parar, va a cesar. No tengo nada contra el descanso, ¿sí? Pero a veces las estrategias para detener lo que estamos haciendo son muy sutiles. Dedicas demasiado tiempo a la iglesia. Podrías invertir ese tiempo en otra cosa. Oras demasiado tiempo. Estás descuidando otra realidad. Yo creo que necesitas tomarte algún fin de semana libre y descansar. Sutiles, pero que pueden desenfocarnos. Si yo he decidido que Cristo va a ser el centro de mi vida y yo he decidido darme tiempos con el Señor, debo permanecer firme en eso que mi corazón determiné antes de lo que ahora estoy viviendo. Porque hay decisiones que uno toma mucho antes de comenzar a ver lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Yo lo decido antes. Señor, yo voy a estar contigo. Señor, este año yo quiero construir toda mi vida alrededor tuyo. Señor, yo quiero ser parte de la iglesia, quiero servir en la iglesia, quiero prepararme para servirte a ti. Y cuando estamos en ese desarrollo vienen situaciones muy sutiles que lo que buscan es desenfocarnos de lo que nosotros hemos decidido hacer con el Señor.
Por eso debemos de tener algo fundamental. Y es algo que dice el texto. Nehemías tuvo la capacidad de discernir. ¿Sí? ¿Está conmigo? Tuvo la capacidad de discernir que esto tenía otra intención, que esto no buscaba su bien ni su bienestar, que esto lo que buscaba en el fondo era que la obra cesara, que se terminara la obra. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre tiene una estrategia similar. Dice la Escritura que herido el pastor, las ovejas se dispersan. Si usted se ha levantado en su familia, espiritualmente hablando, si usted se ha determinado a buscar al Señor, si usted es ahí quizás el único que cree en Dios, si usted está luchando por llevar a su familia que conozca a Cristo, no se detenga en aquello, no se desenfoque. Porque si usted se desenfoca, todo lo demás se va a ver afectado. Varones ahí de la casa, si usted está buscando al Señor en familia, si usted ha decidido volcarse con todas sus fuerzas a buscar a Dios, no te detengas en aquello ni te desenfoques de lo que el Señor te llamó a hacer. Porque si tú te detienes, todo lo demás se va a ver afectado. Por eso es importante la oración de la iglesia por los pastores. Por eso es importante cubrir espiritualmente a los pastores. Porque si se hiere al pastor, las ovejas se dispersan. Por eso Nehemías le dice, no voy a ir. Porque si yo voy, la obra se detiene. Como esto no funcionó, le mandaron otra carta. Pero esta vez era una carta abierta. Usted lo puede leer cuando llegue a casa. No era una carta cerrada, era una carta que podía leer todo el pueblo. Y la carta decía lo mismo, solo que agregaba otra cosa. Ven, reúnete con nosotros, porque si no vienes, daremos a conocer a todos de que lo que tú buscas es ser rey sobre esta ciudad, que tú te quieres rebelar en contra del rey que te ha enviado. Por eso mejor ven y reúnete con nosotros, porque o si no enviaremos esta información y tu vida correrá peligro. Cuando lo sutil no funciona, ¿sí? Vendrá entonces algo mayor. ¿Qué es mayor que lo sutil? El miedo. ¿Miedo a qué? Podemos tener miedo a fracasar, miedo al sustento económico, miedo al futuro, temor de que jamás saldremos de la situación que estamos enfrentando, porque el miedo siempre busca paralizarnos y que abandonemos lo que hemos decidido hacer en Dios. Esto ya no era un ataque físico, era un ataque mental y espiritual. Era una batalla para que Nehemías se detuviera y se desenfocara del propósito de Dios. Y esta batalla emocional y mental venía llena de rumores y supuestos. ¿Usted se ha fijado que los rumores nunca tienen un origen? Siempre la gente dice, me dijeron, y uno les pregunta, ¿quién dijo? No le puedo decir, alguien por ahí. Me dijeron que esto era lo que en verdad pensaba la gente de usted, que esto era lo que en verdad creemos de usted, que esto es lo que va a suceder. Porque cuando lo sutil no funciona, el miedo quiere tocar el corazón del creyente. Y los rumores nunca tienen una fuente. Yo he enfrentado muchas conversaciones así. Pero dígame quién, para que hablemos y solucionemos. No, es que no le puedo decir, es que mucha gente. Los rumores nunca tienen un origen claro y solo buscan desalentarnos, desanimarnos, desenfocarnos y sacarnos del propósito de Dios para nuestras vidas.
El miedo siempre quiere destruirnos y destruir lo que el Señor está haciendo con nosotros. ¿Qué hace Nehemías? Es un hombre como tú, como yo. ¿Qué hace? Va a la fuente de su fortaleza. ¿Cuál es nuestra fuente? Dios. ¿Qué hace Nehemías? Acude al Señor y le expone. Me gusta a mí Nehemías porque expone todo lo que está viviendo, todo lo que está sintiendo. Y le dice al Señor: mira, nos están amenazando. Mira, quieren dañar, quieren detener la obra. Ayúdanos, danos fuerza, fortalece nuestras manos, porque estamos construyendo lo que tú nos has enviado a hacer. Un hombre de Dios que es fuerte frente al mundo, siempre será débil frente a Dios. No tiene temor en humillarse frente a Dios, porque entiende que será el Señor quien lo levantará y fortalecerá sus manos. Cuando usted esté bajo temor, bajo amenaza, bajo incertidumbre, vaya delante de la presencia del Señor y exponga todo lo que está viviendo, tal cual lo está enfrentando. No esconda nada. ¿Qué podemos esconder delante del Señor? Esto me pasa, esto estoy sintiendo, esto me han dicho que me va a suceder, Señor. Necesito de tu fuerza, necesito de tu ayuda. Da fuerza a mis manos, Señor, dame vigor para enfrentar la situación que estoy viviendo. Te necesito, Señor, necesito de tu gracia. Expréseselo al Señor, porque Él es la fuente de nuestra fuerza. El Señor es quien nos da fuerza. El Señor es quien nos renueva. Voy delante de Él me humillo, delante de Él me arrodillo. Si quiero estar de pie frente al mundo, tengo que estar de rodillas frente a Dios. No hay otra forma. Nehemías entonces ora al Señor. Son fortalecidos por el Señor. Pero viene un tercer y último ataque, más directo. Le mandan a decir a Nehemías en palabras muy simples: de esta noche no pasas. Una amenaza directa de muerte. Le dicen: escóndete en el templo, porque esta noche vienen a asesinarte. Eso sí que es una amenaza. Esa es una noche larga. Sí, que a uno vengan y le digan: ¿sabes qué? Esta noche vienen por ti. De esta noche no vas a pasar. ¿Qué hace Nehemías? Ora al Señor y nuevamente tiene discernimiento. Nadie va a poner la mano sobre su vida. Pero indudablemente es una noche larga. Porque aunque uno tenga una palabra de Dios, también experimenta esta realidad. ¿Cuántas noches no hemos luchado con pensamientos de muerte, con pensamientos de destrucción, con un mañana incierto, con un no saber mañana qué va a suceder con mi vida? ¿Cuántas veces no ha llegado alguna situación y nos amenaza? Y vienen pensamientos una y otra vez a agobiarnos, a no dejarnos dormir, a querer robarnos la paz. Tú no sabes lo que va a suceder mañana. Y cuántas veces el enemigo no viene a susurrar a nuestro oído: te voy a destruir, te voy a matar, te voy a asesinar. No vas a ver con tus ojos nada de lo que Dios te ha prometido. Y la noche se hace larga. Pero en medio de eso viene la voz del Espíritu Santo: yo estoy contigo, no tengas temor, yo estoy contigo. Yo no voy a desamparar la obra de mis manos. Lo que he comenzado contigo lo voy a terminar. Tú has decidido buscarme, yo estaré contigo. Discernimiento, esa capacidad de escuchar al Espíritu Santo aún en medio de la dificultad, aún en medio de la angustia, aún en medio del temor. La voz del Espíritu Santo viene a hablarnos y viene a fortalecer nuestro corazón.
¿Está conmigo acá? Yo no sé a quién le estoy predicando, pero si tú has rendido tu vida al Señor, tu final no lo va a escribir el diablo, tu final lo escribirá Cristo el Señor. Nehemías tiene una esperanza viva en Dios. Nuestra esperanza no es vacía ni vana. Sí, si no hay esperanza, la fe se muere. Tenemos nuestra esperanza puesta en Dios. ¿Por qué? Porque creemos que lo que Dios ha dicho es verdad. Y su palabra es verdad sobre nuestras vidas. Y nuestra esperanza es viva y es real porque hemos visto la fidelidad de Dios. Hemos visto el obrar de Dios sobre nuestra vida y sabemos que Dios es fiel y verdadero y que el Dios que me sustentó cuando yo era mucho más joven me sustentará hoy y me sustentará en mi vejez. Yo sé que Dios que estuvo conmigo en mi juventud está conmigo hoy. He visto su mano poderosa y también estará cuando yo sea mucho mayor, porque el Señor es el mismo, no cambia, Él es fiel y verdadero. Por lo tanto, mi fe y mi esperanza no es vana ni vacía. Está depositada en la verdad de Dios, pero también en mi experiencia con Dios. Porque Cristo no es solo algo intelectual, no es solo algo para ser leído, aprendido. Cristo se vive y se experimenta todos los días. Yo siento la presencia de Dios sobre mi vida, aún en aflicción, aún en dificultad. Yo siento la llenura del Espíritu Santo. Por eso sé que Él está conmigo y mi esperanza no es vana ni vacía. Es verdadera porque está depositada sobre el Dios vivo. Por eso Nehemías no huye, porque dice: ¿qué dirá la gente si yo me escondo? Hablará de mi carácter. Ese hombre que fue a reconstruir el muro se escondió en el templo cuando lo amenazaron de muerte. No, yo acá estaré, porque Dios me ha dado discernimiento. Nadie pondrá su mano sobre mi vida. Y Nehemías permaneció firme. ¿Qué es lo que quiero decir? Permanece firme, no retrocedas, no dejes que las distintas circunstancias que van sucediendo alrededor tuyo te hagan dudar de lo que el Señor va a hacer con tu vida. No desistas, sigue construyendo, porque en medio de todas estas amenazas, en medio de toda esta vivencia que hacía el pueblo y Nehemías, seguían pegando ladrillos. Seguían construyendo, seguían construyendo, seguían construyendo. Y venían amenazas, y venían dificultades, y venían amenazas de muerte. ¿Y qué hacían ellos? Seguían construyendo. Hasta que en un momento todo fue terminado. Hasta que en un momento todo fue acabado. Porque jamás se detuvieron de construir. No cesaron jamás de construir. ¿Qué quiero decir? No deje de buscar al Señor. No dejes de estar en la casa del Señor. No dejes de orar al Señor. No dejes de amar al Señor. Sigue edificando, sigue construyendo. Estos tiempos que estás viviendo pasarán, serán recuerdos, serán aguas que pasaron, pero tú permanecerás firme en la casa del Señor. Sigue edificando, sigue construyendo, sigue buscando al Señor. Esto pasará como aguas. Y tú mirarás y dirás: gloria al Señor, porque construí alrededor de Cristo y hoy puedo ver el fruto de haber sido fiel al Señor. Aleluya. El enemigo destruye, Dios construye. No te detengas, no te detengas. Sigue edificando, sigue construyendo alrededor del Señor. El otro día, orando con el Señor, me dijo algo que no entendí al principio. Y me dijo: no construyas edificio, construye personas. No lo entendí. Lo entendí después. A veces uno se fija mucho en lo que uno tiene, en lo que uno alcanza. Siempre en la iglesia hay necesidades, siempre. De una sala,
de algo mayor, una sala para los adolescentes. Siempre hay necesidades. Y cuando uno se fija en lo que falta, se desalienta, se desanima. ¿Y qué hace? Deja de construir, deja de soñar y se frustra. Y dice, falta tanto que mejor no continúo. Entonces lo entendí. Lo importante no es lo que no tenemos, lo importante son las personas. Servir a las personas, servir a la iglesia del Señor, construir en lo eterno, en la vida de cada uno de los que están acá. Porque cada uno de los que hoy están acá sentados y que vienen continuamente a las reuniones son la voz de Dios en distintas realidades. Algunos no serán pastores desde un púlpito, pero serán el pastor en su casa, en su hogar, junto a sus hijos, aquella mujer que llegó, que su esposo se fue, la abandonó. Será la mujer que edifique el carácter de esos hijos y les muestre en Cristo que pueden construir una vida totalmente distinta. Entendí que no se trata de lo que me falta, sino del Dios que yo tengo. Y que el recurso más valioso del Señor no son la infraestructura, sino que son las personas. Tú y yo somos el mayor recurso del Señor. No es esto, no es el templo, no es lo grande o pequeño del templo, son las personas. Ese es el mayor recurso y más valioso. Por lo tanto, nuestro enfoque tiene que ser en el Señor, no en las circunstancias, no en lo que no tenemos, no en las amenazas, sino en el Señor. Porque cuando mi enfoque está puesto en Dios, entonces no me detengo ni dejo de hacer la obra de Dios. Y quiero cerrar con esto. La obra que Nehemías comenzó a hacer no era la obra de Nehemías, era la obra de Dios. Lo que ha comenzado en tu vida no es una obra tuya, no es tu buen deseo ni tu buena intención, es la obra de Dios sobre tu vida. Es la obra de Dios sobre tu casa, es la obra de Dios sobre tu familia. No es tu deseo, es el sueño de Dios sobre tu vida. Por lo tanto, si es la obra del Señor, Él estará y completará lo que ha comenzado. No va a abandonarte el Señor en este proceso. No te va a dejar el Señor en medio de lo que estás viviendo. Porque es Él el que ha comenzado esta obra en tu vida. Es Él el que un día te vio, te llamó, te sedujo y te atrajo a su presencia. No te va a desamparar. Él ha comenzado a edificar y la obra se terminará. Porque no es solo una buena intención tuya. Dios está en medio. El Señor está ahí, trabajando en tu corazón, trabajando en tus pensamientos, ordenando todo. Porque si tú has puesto a Dios en primer lugar, Él va a ir ordenando todo lo demás. Aunque tú digas, ¿cómo lo hará el Señor? Yo no sé cómo, pero sé que Él lo hace. Yo no sé decirte cómo, pero sé que el Señor lo hace, porque lo hizo en mi propia vida, lo hizo en mi propia historia. No sé cómo lo hizo, pero Él lo hizo. Yo me rendí al Señor, dejé de pelear con Dios y Él comenzó a reedificar todo en mi vida. No sé en qué momento lo hizo, pero Él lo hizo. No tengo esa respuesta, pero sí sé que puse mi vida en las manos del Señor. Clamé a Él misericordia y Él reconstruyó todo. No fue un proceso fácil, aún está construyendo. Pero he visto la mano del Señor. No te detengas, no desistas, no abandones.
No digas que esto es muy difícil. No, sigue construyendo, sigue buscando al Señor, sigue congregando, sigue orando, sigue escuchando palabra, sigue alimentando tu fe, no te detengas. Llegará el momento en que verás cómo el Señor ha construido todo, cómo toda tu vida está siendo edificada alrededor de Dios. Y vas a mirar y dirás: fue la poderosa mano del Señor. Fue el Señor, fue el Señor. Él cambió toda mi vida. Yo solo me rendí a Él y Él hizo lo demás. Esta no es una predicación para los autosuficientes. Esta es una predicación para aquellos que necesitan sentir el aliento del Señor sobre su vida. Que has avanzado, que no estás en el mismo punto, que hay cosas que el Señor ha ido transformando, que hay cosas que el Señor ha ido cambiando, que no eres el mismo de hace 2 o 3 años atrás, que hay cosas que el Señor ha transformado. De pronto somos muy duros con nosotros mismos y decimos: no hay cambio, no hay transformación, sigo en el mismo punto. No, eso no es verdad. El Señor ha comenzado una obra en ti y la terminará. ¿Puedes ponerte de pie ahí, por favor?